te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Dice Gustavo Cisneros que la solución puede estar en el triángulo USA, Estados Unidos, Colombia. ¿Qué análisis merece esa propuesta o ese comentario? Mira, quien lo dice, Gustavo Cisneros, es una de las personas mejor informadas y con uno de los latinoamericanos con más acceso a los altos niveles de la política de los Estados Unidos. Ha dedicado a eso su vida y para hacerlo tuvo fichas tan importantes como Rómulo Betancourt primero y Carlos Andrés Pérez después. De manera que lo que él dice tiene siempre miga, y no lo estoy calificando moralmente, tiene sus luces y tiene sus sombras, Gustavo Cisneros. Pero en ese sentido hay que oírlo. Y tiene sentido porque en realidad aquello que decía Betancourt, si un perro me muerde los calcañares, yo le reclamo al dueño, no le reclamo al perro. Y el dueño del gobierno de Venezuela es Cuba. Venezuela es una colonia cubana. Eso es técnicamente así. De manera que, ¿qué vas a estar hablando con Maduro? Casi fue un jalón de orejas para No hablo con el dueño, hablo con el payaso, sino con el dueño del circo. Exacto, anda a hablar con el dueño del circo. Habla con Castro y llega a una forma de acuerdo con él para que suelte a Venezuela. A cambio, por ejemplo, de que le sigan dando petróleo, de que el nuevo gobierno de Venezuela... Pero habla con Castro. ¿Qué vas a estar hablando con el pobre Maduro? Hablando de payasos, Rafael, hemos visto en las redes sociales los tristes ejercicios militares venezolanos. ¿A qué obedecerá? Mira, esa payasada? Eso es profundamente doloroso, que nos hayan expuesto. Mira, Padrino, hay cosas que reprocharles, pero yo siento que lo que vamos a recordar es que nos haya sometido a esa humillación, demostrar esos pobres señores ahí que les dieron 4 lochas para que se monten sobre un caucho, brincando ahí como si eso. Pero bueno, chicos, ve las películas siquiera, porque tú veas lo que son los Marines. Y además es que esa es una situación que nunca se va a presentar. Yo he estado íntimamente relacionado con las Fuerzas Armadas de Venezuela. Puedo decir que durante los 5 años del gobierno de Jaime Lucinchi, en la Comisión de Defensa, quien tenía más contacto, el contacto entre el presidente y las Fuerzas Armadas, fui yo. Y se hicieron aquellas Fuerzas Armadas que fueron capaces de pararle el trote a Colombia cuando el incidente del Caldas. Claro. Ajá, cuando ellos, para el presidente Virgilio Barco de Colombia, para ver cómo estaba Venezuela, a ver si era verdad que estaba, porque hacíamos unos ejercicios militares que aquello era de tomar, por ejemplo... No esta tristeza que estamos viendo. Unos ejercicios militares con fuerza aérea y ejército combinados, que eran espectaculares, y llevábamos a la base de Carrizal a los embajadores, por ejemplo, de Colombia y todos los para que vieran qué era lo que había. Y cuando Colombia metió en las aguas territoriales de Venezuela la corbeta Caldas, a las 3 horas tenía 2 corbetas misilísticas venezolanas en los costillares. Teníamos listo el sistema Mirage y el sistema F-16 en plena operatividad, listos en Maracaibo y Barquisimeto, y teníamos 20.000 hombres en la frontera con los tanques AMX-30 preparados y los puentes adecuados para que esos tanques llegaran a la frontera. Les hubiéramos dado un one side. Una pregunta que traí de los cabellos. ¿Qué papel juega ExxonMobil en todo esto? Determinante. En la posición norteamericana. Determinante. La política norteamericana está combinada con la economía con de los intereses económicos, lo cual es muy saludable. Eso es lo que es un gran país. Entonces las grandes corporaciones sirven al Estado y se sirven del Estado. El Estado las ayuda, porque eso es lo que crea empleo y lo que trae dinero para los Estados Unidos. A nosotros los venezolanos eso puede convenirnos o no convenirnos según el caso, según el acuerdo que hagamos. Ahorita vamos en desventaja, porque ExxonMobil ha encontrado, no uno, como he dicho anteriormente en algunos programas, no un bolsón energético que ya para entonces, en noviembre del año pasado, se consideraba el más grande del mundo, sino que
ahora, hace menos de un mes, anunció que ha encontrado otro de la misma dimensión. Y lo ha encontrado en las aguas territoriales de Guyana reclamadas por Venezuela, reclamación aceptada por los organismos Y que hemos internacionales. olvidado, por cierto, la reclamación de Guyana. Eso es determinante. La hemos olvidado por completo. Y la olvidó el chavismo por sumisión a Con Fidel tanto Castro. nacionalismo, ¿no? Por sumisión a Fidel Castro, que tiene una política de acercamiento con países como Guyana. Entonces renunciamos al interés nacional venezolano, militares venezolanos. Eso es intolerable que ustedes, no le digo que lo tumben, pero que se lo reclamen con la cara alta a usted, general Padrino, que también está entregando el país. Eso es indignante. ¿Cómo es posible que hayamos entregado el Esequibo? Pues bien, ahora encuentran esa gran riqueza, que por eso fue que Pérez Alfonso le dijo a Betancur: reclama ahí, Rómulo, que ahí hay petróleo. Y se llevaron los recaudos y los organismos internacionales aceptaron que había un caso, y eso se durmió en las Naciones Unidas. Pero apenas llegó, se puede recuperar. Apenas llegó ExxonMobil al poder, porque llegó al poder a través de Tillerson, que es el secretario de pasa Estado. de presidente de ExxonMobil a cortar el bacalao como secretario de Estado, cosa muy saludable. Hombre competente aquí que pasa a tener altas responsabilidades de Estado. En lo que interesa a los Estados Unidos, que el petróleo es lo que sigue moviendo la economía mundial, sigue siendo el factor que decide. Bueno, entonces resulta que apenas llega Tillerson, el secretario general de las Naciones Unidas anuncia, esto es lo importante, todo lo demás es paja, anuncia que han encargado el caso del Esequibo a un eficaz árbitro escandinavo, un noruego que fue el que montó el muñeco de Sarajevo, el que arregló la cosa de los Balcanes, está a cargo. Y ese señor declara, a su vez, que si él no puede arreglar esto en el año 17, en el año 18 lo pasa al Tribunal de la Haya, que va a fallar. ¿A quién pertenece el Esequibo? Y nosotros estamos en este momento metidos en cosas cuando deberíamos estar unidos todos los venezolanos en la defensa, para preparar la defensa en ese inminente caso que se va a presentar en el Tribunal Internacional de la Haya, en que se va a decidir de quién es ese máximo bolsón energético de petróleo y gas que está frente a la zona reclamada. Ahí está el interés de nosotros, ahí está el interés de Estados Unidos. Decidiendo que qué fue lo que votamos el 16 de junio. Mira, a mí me dan ganas de llorar. No, la ingenuidad o la falta de información. Pero lo podemos recuperar. Mira, si nos movemos, a las grandes potencias no les interesa. Les interesa una Venezuela débil para que no pueda reclamar cuando se presente. Lo mismo nos pasó cuando se discutió el Esequibo en el lomo de los siglos XIX y XX. Ahora en el siglo de 20 y 21 tenemos la misma situación. Un gobierno incompetente, antinacional, proimperialista sin proponérselo, que entrega el Esequibo como lo entregó el gobierno de Andrade y el gobierno de Cipriano Castro en el lomo de los siglos XIX y XX. Nos queda un minuto, Rafael. Dos consideraciones. El cierre de estas emisoras por parte del régimen y la ausencia o el olvido, al parecer, por parte de la dirigencia política del magistrado Serpa. Nadie hablaba del magistrado Serpa, que por cierto salió en libertad el pasado viernes. El magistrado Serpa, si queríamos que lo soltaran, ¿qué se podía hacer? Hablar con el gobierno. Mire, esto no... pero si no dejan que hablen con el gobierno, van a sacar muchachos a la calle, suelten al magistrado Serpa. ¿Tú crees que iban a soltarlo por eso? Había que hablar con el gobierno. Supongo que hablaron con el gobierno y le dijeron, pero mire, ¿cómo es posible? Vamos a llevar este caso y amenazarlo con acciones internacionales. Y el cierre de las emisoras, la no renovación de las concesiones. Bueno, eso ellos saben, piensan. Este es un modelo como el de Cuba, como el que Fidel Castro ejecutó en Cuba. A los 2 años ya no había ni emisoras, ni oposición, ni nada. Estos van para 20 años y todavía hay algunas emisoras, hay algunos periódicos. A nosotros no nos dan papel, no nos venden papel. Esa corporación que mencionaste, Maneiro, que es la que centraliza la distribución de papel de los periódicos, desde hace casi un año no nos da papel. Por eso el Nuevo País sale impreso solamente los domingos y sale y por internet todos los días, ¿no? Se mantiene. Y lo mismo la revista Z no sale ya como una revista, sino como un periódico, porque no tenemos papel glacé, no tenemos eso. Y estos somos un grupo de personas aquí modestas, relativamente modestas,
aquí en Miami sí ponemos nuestro dinerito para que Z y el Nuevo País tengan papel, una circulación siquiera restringida. Yo soy el principal pagano, Patricia, ¿sabes? Yo soy el principal pagano de eso. Y si quieres, pasas por la casa un día para contarte. Bueno, ya nos vamos a darle las gracias a Rafael, pero un ping-pong final. Venezuela. El cambio político se va a producir. Yo creo que de una u otra manera la presión internacional, que es la única que puede ser efectiva ahora, porque ya el pueblo venezolano no puede hacer más, hizo cuanto podía. Los intereses internacionales para quienes es conveniente, grandísimos intereses, hemos mencionado ExxonMobil, que es la corporación más grande del planeta, para quienes es necesario que haya una situación política seria en Venezuela, van a terminar imponiendo su criterio y en Venezuela va a haber el cambio político hacia la democracia. Recuerdo aquella frase a quienes dicen, pero las grandes corporaciones, en nuestro sistema democrático las mejores cosas se hacen por los peores motivos. Trump es un hábil vendedor. Maduro es un pobre hombre colocado en una responsabilidad superior a sus facultades. Chávez fue un muchacho latinoamericano con la cabeza llena de basura que causó un gran daño histórico. La MUC. La MUD es la indispensable unidad que debemos mantener más allá de las elecciones libres donde habrá el cambio político. Bueno, muchas gracias. Esta noche de nuevo, ahí está Rafael. Un gobierno incompetente, antinacional, proimperialista sin proponérselo, que entrega el Esequibo como lo entregó el gobierno de Andrada y el gobierno de Cipriano Castro en el lomo de los siglos XIX y XX. Así Nos mismo, queda un minuto, Rafael. Dos consideraciones. El cierre de estas emisoras por parte del régimen y la ausencia o el olvido, al parecer, por parte de la dirigencia política del magistrado Serpa. Nadie hablaba del magistrado Serpa, que por cierto salió en libertad el pasado viernes. El magistrado Serpa, si queríamos que lo soltaran, ¿qué se podía hacer? Hablar con el gobierno. Mire, esto no... pero si no dejan que hablen con el gobierno. Van a sacar muchachos a la calle, suelten al magistrado Serpa. ¿Tú crees que iban a soltarlo por eso? Había que hablar con el gobierno. Supongo que hablaron con el gobierno. Y le dijeron, pero mire, ¿cómo es posible? Vamos a llevar este caso y amenazarlo con acciones internacionales. Y el cierre de las emisoras, la no renovación de las concesiones. Bueno, eso ellos saben, piensan. Este es un modelo como el de Cuba, como el que Fidel Castro ejecutó en Cuba. A los 2 años ya no había ni emisoras, ni oposición, ni nada. Estos van para 20 años y todavía hay algunas emisoras, hay algunos periódicos. A nosotros no nos dan papel, no nos venden papel. Esa corporación que mencionaste, Maneiro, que es la que centraliza la distribución de papel de los periódicos, desde hace casi un año no nos da papel, por eso el Nuevo País sale impreso solamente los domingos y sale y por internet todos los días, ¿no? Se mantiene. Y lo mismo la revista Z no sale ya como una revista, sino como un periódico, porque no tenemos papel glacé, no tenemos eso. Y estos somos un grupo de personas aquí modestas, relativamente modestas. Aquí en Miami sí ponemos nuestro dinerito para que Z y el Nuevo País tengan papel, una circulación siquiera porque llegó al poder. ¿A través de Tillerson, que es el secretario de pasa Estado? De presidente de ExxonMobil a cortar el bacalao como secretario de Estado. Cosa muy saludable. Hombre competente aquí que pasa a tener altas responsabilidades de Estado. En lo que interesa a los Estados Unidos, que el petróleo sigue moviendo la economía mundial, sigue siendo el factor que decide. Bueno, entonces resulta que apenas llega Tillerson, el secretario general de las Naciones Unidas anuncia, esto es lo importante, todo lo demás es paja, anuncia que han encargado el caso del Esequibo a un eficaz árbitro escandinavo, un noruego que fue el que montó el muñeco de Sarajevo, el que arregló la cosa de los Balcanes, está a cargo. Y ese señor declara, a su vez, que si él no puede arreglar esto en el año 17, en el año 18 lo pasa al Tribunal de la Haya, que va a fallar. ¿A quién pertenece el Esequibo? Y nosotros estamos en este momento
metidos en cosas cuando deberíamos estar unidos todos los venezolanos en la defensa, para preparar la defensa en ese inminente caso que se va a presentar en el Tribunal Internacional de La Haya, en que se va a decidir de quién es ese máximo bolsón energético de petróleo y gas que está frente a la zona reclamada. Ahí está el interés de Exxon, ahí está el interés de Estados nosotros Unidos. decidiendo que qué fue lo que votamos el 16 de junio. Mira, a mí me dan ganas de llorar. No, la ingenuidad o la falta de información. Pero lo podemos recuperar. Mira, si nos movemos, a las grandes potencias no les interesa. Les interesa una Venezuela débil para que no pueda reclamar cuando se presente. Lo mismo nos pasó cuando se discutió el Esequibo en el lomo de los siglos XIX y XX. Ahora en el siglo de 20 y 21 tenemos la misma situación. Si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Dice Gustavo Cisneros que la solución puede estar en el triángulo USA, Estados Unidos, Colombia. ¿Qué análisis merece esa propuesta o ese comentario? Mira, quien lo dice, Gustavo Cisneros, es una de las personas mejor informadas y con uno de los latinoamericanos con más acceso a los altos niveles de la política de los Estados Unidos. Ha dedicado a eso su vida y para hacerlo tuvo fichas tan importantes como Rómulo Betancourt primero y Carlos Andrés Pérez después. De manera que lo que él dice tiene siempre miga. Y no lo estoy calificando moralmente, tiene sus luces y tiene sus sombras, Gustavo Cisneros. Pero en ese sentido hay que oírlo. Y tiene sentido porque en realidad aquello que decía Betancourt, si un perro me muerde los calcañares, yo le reclamo al dueño, no le reclamo al perro. Y el dueño del gobierno de Venezuela es Cuba. Venezuela es una colonia cubana. Eso es técnicamente así. De manera que, ¿qué vas a estar hablando con Maduro? Casi fue un jalón de orejas para No hablo con el payaso, sino con el dueño del circo. Exacto, anda a hablar con el dueño del circo. Habla con Castro y llega a una forma de acuerdo con él para que suelte a Venezuela. A cambio, por ejemplo, de que le sigan dando petróleo, de que el nuevo gobierno de Venezuela... Pero habla con Castro. ¿Qué vas a estar hablando con el pobre Maduro? Hablando de payasos, Rafael, hemos visto en las redes sociales los tristes ejercicios militares venezolanos. ¿A qué obedecerá esa payasada? Eso es profundamente doloroso, que nos hayan expuesto. Mira, Padrino, hay cosas que reprocharles, pero yo siento que lo que vamos a recordar es que nos haya sometido a esa humillación, demostrar a esos pobres señores ahí que les dieron 4 lochas para que se monten sobre un caucho brincando ahí como si eso. Pero bueno, chicos, ve las películas siquiera, porque tú veas lo que son los Marines. Y además es que esa es una situación que nunca se va a presentar. Yo he estado íntimamente relacionado con las Fuerzas Armadas de Venezuela. Puedo decir que durante los 5 años del gobierno de Jaime Lucinchi, en la Comisión de Defensa, quien tenía más contacto, el contacto entre el presidente y las Fuerzas Armadas, fui yo. Y se hicieron aquellas Fuerzas Armadas que fueron capaces de pararle el trote a Colombia cuando el incidente del Caldas. Claro. Ajá, cuando el presidente Virgilio Barco de Colombia, para ver cómo estaba Venezuela, a ver si era verdad que estaba, porque hacíamos unos ejercicios militares que aquello era de tomar, por ejemplo... No esta tristeza que estamos viendo. No, unos ejercicios militares con fuerza aérea y ejército combinados, que eran espectaculares, y llevábamos a la base de Carrizal a los embajadores, por ejemplo, de Colombia y todos los para que vieran qué era lo que había. Y cuando Colombia metió en las aguas territoriales de Venezuela la corbeta Caldas, a las 3 horas tenía 2 corbetas misilísticas venezolanas en los costillares
Teníamos listo el sistema Mirage y el sistema F-16 en plena operatividad, listos en Maracaibo y Barquisimeto, y teníamos 20.000 hombres en la frontera con los tanques AMX-30 preparados y los puentes adecuados para que esos tanques llegaran a la frontera. Les hubiéramos dado un one side. Una pregunta que traí de los cabellos. ¿Qué papel juega ExxonMobil en todo esto? Determinante. En la posición norteamericana. Determinante. La política norteamericana está combinada con la economía con de los intereses económicos. Lo cual es muy saludable. Eso es lo que es un gran país. Entonces las grandes corporaciones sirven al Estado y se sirven del Estado. El Estado las ayuda, porque eso es lo que crea empleo y lo que trae dinero para los Estados Unidos. A nosotros los venezolanos eso puede convenirnos o no convenirnos según el caso, según el acuerdo que hagamos. Ahorita vamos en desventaja, porque ExxonMobil ha encontrado, no uno, como he dicho anteriormente en algunos programas, no un bolsón energético que ya para entonces, en noviembre del año pasado, se consideraba el más grande del mundo, sino que ahora, hace menos de un mes, anunció que ha encontrado otro de la misma dimensión, y lo ha encontrado en las aguas territoriales de Guyana reclamadas por Venezuela, reclamación aceptada por los organismos internacionales. Y que hemos olvidado, por cierto, la reclamación de Guyana. Eso es determinante. La hemos olvidado por completo. Y la olvidó el chavismo por sumisión a Fidel Castro. Con tanto nacionalismo, ¿no? Por sumisión a Fidel Castro, que tiene una política de acercamiento con países como Guyana. Entonces renunciamos al interés nacional venezolano, militares venezolanos. Eso es intolerable, que ustedes, no le digo que lo tumben, pero que se lo reclamen con la cara alta a usted, general Padrino, que también está entregando el país. Eso es indignante. ¿Cómo es posible que hayamos entregado el Esequibo? Pues bien, ahora encuentran esa gran riqueza, que por eso fue que Pérez Alfonso le dijo a Betancur: reclama ahí, Rómulo, que ahí hay petróleo. Y se llevaron los recaudos y los organismos internacionales aceptaron que había un caso, y eso se durmió en las Naciones Unidas. Pero apenas llegó, se puede recuperar. Apenas llegó ExxonMobil al poder,